Buenos días. Vamos a continuar con la clase que quedó pendiente de anatomía radiológica de la vía biliar y patología benigna. En la clase pasada nos quedamos, bueno, ya repasamos anatomía, vimos las colangios y anatomía radiológica. No, bueno, nos quedamos más o menos a esta altura, nada más mencionando rápido que sí existen métodos de estudio a través de la tomografía computarizada para aislar solamente con contraste la vía biliar con colangiotax. Sin embargo, no, o sea, tienen unos procedimientos previos al estudio y características muy importantes, o sea, muy específicas que tienen que pasar con el contraste para el paciente, los cuales los hacen poco viables y no nos ofrecen un beneficio mayor que una colangioresonancia y por lo tanto no se hacen tan seguido. A grandes rasgos es como dar se puede dar tanto IV como oral contraste. El oral es como 9 horas previas al estudio, luego se le pide al paciente que tenga una cena con un alimento un poco copioso. Es muy extenso las indicaciones y no nos da un beneficio mayor a la colangioresonancia y por lo tanto no se hacen tan seguido estos. Es como este esquema de acá. Una imagen, perdón. Bueno, para pasar a la colangiopancreatografía por resonancia magnética, tiene sus indicaciones específicas, como los síndromes colestásicos, que son varios, para la evaluación de variantes anatómicas, como preparación preoperatoria, evaluación postoperatoria, está dentro del esquema diagnóstico para la colangitis esclerosante primaria, la pancreatitis de origen a determinar, cuando no se puede hacer o no es exitosa una CEPRE, y para valorar las astomosis enterobiliares. Ahora, lo que nos habíamos quedado entonces la clase pasada, que ya he mencionado todo esto, es en explicar un poco acerca de la física detrás de la resonancia magnética enfocada hacia la adquisición de imágenes para las colangioresonancias, ¿no? Vamos a ver una breve introducción, pero más que nada enfocado hacia el T2 pesado que se utiliza para las colangioresonancias. Bueno, entonces, como para empezar, dentro de los átomos, bueno, el átomo tiene su núcleo y su periferia, que son los electrones, y dentro del núcleo están los protones. Los protones tienen una carga positiva o una fuerza magnética positiva, la cual, como característica inherente del protón, esta carga positiva siempre está girando. Y cuando una carga eléctrica está girando, forma una corriente eléctrica. Y esta corriente eléctrica forma un campo magnético. ¿Sí? Entonces, los campos magnéticos que están representados por las líneas punteadas son la representación o la fuerza magnética que se genera, o el campo magnético que se genera por el giro inherente del protón. Y esto sucede de manera inherente, siempre está sucediendo, los protones tienen esta característica de estar girando, ¿no? Y lo hacen hacia ningún lado, o dispersos, sin una alineación en específica, de manera normal. Cuando se les coloca dentro de un campo magnético importante o fuerte, estos protones empiezan a girar alineados al campo magnético donde se colocaron. Unos lo hacen en sentido paralelo o en sentido donde se colocó la carga y unos los hacen antiparalelo. Y empiezan entonces a girar, o sea, tener la misma característica, el mismo giro, sin embargo, alineados, ¿no? Y cuando se alinean, no solamente están girando, sino que sucede algo muy similar con lo que sucede cuando hay un trompo, el cual está disminuyendo la velocidad gracias a la fricción de la superficie o por la gravedad misma, el trompo empieza a tambalear, ¿no? Entonces, además de estar girando dentro de su propio eje, el protón alineado sobre el campo electromagnético comienza a tener un giro como un trompo y al que le llamamos precesión. Entonces están los protones girando en paralelo y antiparalelo y teniendo movimientos de precesión. Una vez que sucede esto, cabe mencionar que los protones que están girando en antiparalelo son menos cantidad que los protones que están girando en paralelo. Y por lo tanto estas fuerzas se cancelan. ¿Okay? Esta antiparalela cancela la paralela y así sucesivamente. Como hay más protones en precesión hacia paralelo, se queda una carga longitudinal o una fuerza magnética longitudinal neta, representada por la línea amarilla. Entonces, la línea amarilla es la fuerza o la carga electromagnética que sucede cuando estamos dentro del resonador, lo cual sucede en un eje hacia la porción superior del paciente, colocado dentro de la resonancia magnética. Entonces, estas flechas rojas están girando en precesión, generando la fuerza electromagnética en sentido longitudinal.
Una vez que están alineados dentro de este movimiento de precesión y con una fuerza longitudinal, ¿okay? Lo que sucede es, o el paso siguiente es dar un impulso de radiofrecuencia. ¿Okay? Este impulso de radiofrecuencia que genera el resonador hace que estos protones que están girando en precesión en sentido longitudinal, generando una carga longitudinal, se alineen de manera transversal. Y esta alineación transversal hace que la fuerza electromagnética, en vez de ser longitudinal, ahora se coloca en el eje transversal. Y ese eje transversal, una vez que este impulso de radiofrecuencia hace que los protones empiecen a hacer movimientos de precesión en el eje transversal, se genera esta carga. Y están girando en precesión en un sentido transversal. Aquí puedo conseguir un video para representarlo de mejor manera, cómo están los protones girando en precesión dentro del eje transversal, generando una carga transversal. Eso es cuando está prendido el impulso de radiofrecuencia. Cuando apagas el impulso de radiofrecuencia, esta carga o esta fuerza transversal se pierde. Y cuando se pierde esta fuerza transversal, los protones vuelven a girar en sentido longitudinal. Entonces recuperan la fuerza longitudinal que habían adquirido, bueno, o que tenían cuando estaban en reposo dentro del resonador. Ahí va el video de nuevo, me disculpa. Se están girando en precesión, se provoca la fuerza transversal. Cuando se apaga el impulso de radiofrecuencia, se pierde la fuerza transversal y se gana de regreso, entre comillas, en la fuerza longitudinal. Ahora, esto es bien importante comprender porque bueno, la pérdida de la fuerza transversal, el tiempo que se tarda en perder la fuerza transversal es T2, o ese es el tiempo de T2. Y el tiempo que se tarda en ganar de nuevo o en relajarse de manera longitudinal, el tiempo que tarda para volver a ganar esta fuerza es el T1. ¿Okay? Y si bien estas dos fuerzas suceden al mismo tiempo, entre comillas, se estudian de manera aislada porque son dos cosas completamente distintas en cuanto a carga electromagnética se refiere. En este otro video lo puse porque me gustó, porque representa o se ve mejor cómo al momento de apagar el impulso de radiofrecuencia, ahí se apaga, se pierde el transversal, y que bueno, esta clase está enfocada hacia el T2, por eso lo puse de nuevo. Además de que nos representa, ahorita lo va a voltear para que lo veamos desde superior, cómo la fuerza neta transversa se pierde, se apaga el impulso de radiofrecuencia, están todos alineados, ¿no? En precesión por el impulso de radiofrecuencia. Se apaga el impulso de radiofrecuencia y comienzan a alinearse de nuevo, empiezan a girar, lo que hace que se pierda este eje transverso y se gane de nuevo el longitudinal, siendo la pérdida del transverso T2 y la ganancia del longitudinal T1. Ahora, estos tiempos en lo que se tardan en ganar de nuevo la relajación longitudinal o en perder su fuerza transversa se representan con curvas, la curva de T1 y la curva de T2. Y cada tejido dentro del cuerpo humano tiene su propia curva de T1 y su propia curva de T2, dependiendo de qué tanto se tarde en perder el T2 o en perder la carga transversa o en ganar de nuevo la carga longitudinal. Y esta característica de que cada tejido tenga su propia curva hace que cuando nosotros, bueno, representado por la gráfica siguiente, cuando representando un tejido A y un tejido B, nada más por poner una letra, una variable, vean cómo este tejido A y tejido B tienen dos distintas curvas de T2, lo cual hace que en distintos momentos sus cargas electromagnéticas estén separadas y que la antena del resonador, al momento de captar que cada uno de estos tejidos tiene una carga distinta, las interpreta de manera distinta en la imagen y por lo tanto son intensidades distintas. Entonces, mientras los tejidos tengan una carga electromagnética distinta, el resonador los capta de manera distinta y se pueden ver distintos en la imagen, ¿no? Cada tejido teniendo su propio tiempo de T2. Ahora, esto en resumen, solo para aplicarlo hacia la colangioresonancia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la vía biliar o el líquido biliar tiene un líquido que está estático. Y este líquido que está estático, sus moléculas de agua están girando o sus protones están en un movimiento muy rápido.
O sea, si mientras el líquido esté estático, los protones dentro del líquido están girando muy rápido. Entonces, cuando tú le aplicas una carga electromagnética con el pulso de radiofrecuencia, se tarda mucho en agarrar ese impulso porque ya tiene su propio impulso. Y por lo tanto, el agua o el líquido estático tiene un tiempo de T1 muy largo y un tiempo de T2 muy largo, porque no es afectado tanto por las cargas que están externas. Y esta característica de que tengan un T2 muy largo y un T1 muy largo, o sea, que se tarden mucho tiempo en perder el transversal y se tarden mucho tiempo en ganar de nuevo el longitudinal, hace que se separen del resto de los tejidos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en esta gráfica se representa, bueno, esto está enfocado hacia el neuro y por eso dice como el tejido graso, sustancia blanca, sustancia gris y el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Sin embargo, bueno, podemos utilizar la misma para la vía biliar, en donde en vez de líquido cefalorraquídeo poner líquido de la vía biliar y el resto de los tejidos en la región inferior de la gráfica. Y vean cómo comienzan con una carga del eje transversal, todos los tejidos de manera igual, están sincrónicos, se apaga el impulso de radiofrecuencia y comienza la relajación en el eje transversal. Si nosotros fuéramos a adquirir una imagen, por decir algo, a esta altura, vean cómo todos los tejidos están en distinto lugar en su T2 y por lo tanto pudiéramos verlos de manera distinta. Mientras pasa el tiempo, los distintos tejidos al final de la gráfica, vean cómo se juntan y están todos en el mismo lugar. Sin embargo, el líquido cefalorraquídeo, el agua en el líquido estático, está distinto. Entonces, cuando nosotros adquirimos una imagen en el resonador hasta el final de esta gráfica, por poner un ejemplo, tendríamos todos los tejidos en el mismo punto, o sea, no los podríamos distinguir o no podríamos distinguir uno del otro, sin embargo, sí pudiésemos distinguir el agua estática. ¿Sí? Y es justamente lo que hacemos para la colangioresonancia. Cuando se tarda mucho tiempo en adquirir una imagen, o que a propósito, se espera mucho en adquirir una imagen, en el eje de T2 se llama T2 pesado. Entonces, las imágenes de T2 pesado hacen referencia a que, a propósito, nos tardamos mucho en adquirir la imagen para que los distintos tejidos pierdan su eje transversal o su carga transversal, se junten en un solo punto y lo único que quede separado es el líquido estático, ¿no? Para poder adquirir imágenes similares a esta, en donde vean cómo todo lo alrededor que no es líquido se ve hipointenso y muy similar entre ellos, no pudiendo distinguir un tejido del otro. Sin embargo, el líquido estático sí, ya que los adquirió en un T2 pesado. Bueno, en inglés se le llama a estas secuencias heavily weighted, en español no sé si hay un término como muy pesado, como que se tardó mucho en adquirir la imagen para que todos los tejidos estén igual y el líquido sea el único que quede distinto y por lo tanto se vea hiperintenso. Y también esa es la razón por la cual se genera mucho ruido y las imágenes que están a la periferia o alrededor de lo que no es líquido se vea con mucho ruido y no con buena definición, puesto que ya todas están juntas en el tiempo de relajación transversal. Bueno, eso es lo que quería mencionar para la adquisición de las imágenes de la colangioresonancia, en resumen. Y ya habíamos explicado estas imágenes en la clase pasada. Vean cómo se ve, por eso se ve puro líquido en el T2 pesado para la colangioresonancia y no alcanzamos a distinguir los distintos tejidos. Una vez terminando esto, pasamos a un repaso de la patología benigna de la vía biliar, en donde comenzamos con la colelitiasis, o la litiasis vesicular. ¿Sí? La litiasis vesicular por imagen, podemos observar, por ejemplo, en estos ultrasonidos en escala de grises, cómo tenemos la vesícula biliar cercana al parénquima hepático, de manera habitual, y dentro de la anecogenicidad de la vesícula biliar encontramos imágenes redondeadas, hiperecoicas. Habría que valorar si se mueven por cambios de posición, que generan una sombra acústica posterior correspondientes a litiasis. Ahora, como característica también hay que resaltar que la pared no se ve engrosada, no se ve líquido perivesicular y por lo tanto, bueno, solamente es la presencia de los litos sin la necesidad de que tenga alguna patología asociada o una sintomatología asociada. En el siguiente ultrasonido en escala de grises
vemos lo mismo, ¿no? Las imágenes redondeadas, hiperecoicas que proyectan sombra acústica posterior. Sin embargo, en esta imagen también están asociadas a otra imagen, que es hipoecoica, correspondiente a los tejidos adyacentes, pero es hiper en comparación con la necogenicidad normal de la vesícula biliar, correspondiente al lodo biliar. Entonces, esto es litiasis vesicular asociada al lodo biliar, que por la resonancia magnética se puede observar como un defecto de llenado dentro de la vesícula biliar, como en este caso más orientada hacia el cuerpo y hacia el cuello, no tanto hacia el fondo, y que no vemos, aunque tal vez se pueda ver o distinguir un poco engrosada la pared, no se ve como tal líquido o engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, y por lo tanto solamente se deja como una colelitiasis o colecistolitiasis. En cambio, por ejemplo, en la siguiente imagen de escala de grises, vemos como existe al igual la imagen hiperecoica redondeada, que hay que evaluar si cambia con la posición, y que proyecta sombra acústica posterior, además de ver un engrosamiento franco de la pared de la vesícula biliar, con un edema perivesicular asociado a una colecistitis o colecistolitiasis aguda, ¿no? Por tomografía computarizada, ¿cómo lo podemos ver? En esta tomografía computarizada de cortes axiales contrastado, podemos observar la vesícula biliar con una pared engrosada, además de ver estrías grasas a su alrededor asociados a edema y tejido inflamatorio. Este punto hiperdenso dentro de la vesícula biliar corresponde a un lito, además. Y por la colangioresonancia, que es como el estudio que hemos visto o más nos hemos enfocado en la clase, observamos una vesícula biliar aumentada de tamaño, hidrópica, la cual cuenta en su fondo con imágenes hipointensas correspondientes a litiasis, y que alrededor de la vesícula podemos observar además edema líquido perivesicular y edema correspondiente a tejido a líquido inflamatorio de una colecistitis o colecistolitiasis aguda. La coledocolitiasis, en cambio, es cuando estos litos migran hacia el conducto colédoco. Por ultrasonido a escala de grises ya hemos mencionado cómo el conducto colédoco se puede observar en algunos casos de proximal, media y distal. Se tiene que hacer una evaluación intencionada para poderlo observar. En dado caso de que se pueda observar, vemos cómo dentro del conducto colédoco existe una imagen redondeada hiperecoica que proyecta sombra acústica posterior, aunque aquí no se note tanto, también depende cómo se incida con el sonido, y que dilata la vía biliar previo o proximal al lito, por lo tanto una coledocolitiasis. Por tomografía computarizada observamos la vesícula biliar con la litiasis, además de que observamos dentro del parénquima pancreático el conducto colédoco con una imagen hiperdensa, correspondiente a un lito biliar. Y en la colangioresonancia observamos la vía biliar intrahepática, descendemos a la extrahepática, y en la región inferior vemos un defecto de llenado por unas imágenes hipointensas, redondeadas, dentro del conducto colédoco, que provocan una dilatación proximal y por lo tanto un diagnóstico de coledocolitiasis. También eso se alcanza a observar en esta imagen cómo se une el conducto pancreático principal y que distal a los litos, seguimos teniendo líquido biliar en este caso. La colangitis es cuando esta obstrucción, la colangitis es la infección de la vía biliar, ya tanto sea intra o extrahepática. Sin embargo, lo frecuente es que se asocie a un proceso obstructivo, ¿no? Entonces, como en este caso, en esta colangioresonancia, podemos observar en la región inferior un defecto de llenado por una imagen hipointensa redondeada que provoca una dilatación proximal de la vía biliar, tanto extra como intrahepática, y que además se asocia a edema y líquido perivesicular e inflamación de los conductos biliares intrahepáticos y por lo tanto un diagnóstico de colangitis. Si vemos por esta otra secuencia de resonancia magnética, se puede observar que la vía biliar, alrededor de ella se ve imágenes hiperintensas. Estas imágenes hiperintensas corresponden a edema de la vía biliar intrahepática y por lo tanto líquido inflamatorio, diagnóstico de colangitis. El síndrome de Mirizzi es cuando un lito de la vesícula biliar se impacta sobre el conducto cístico y este es de un tamaño tan significante que puede llegar a tener una compresión extrínseca de la vía biliar extrahepática desde el conducto cístico. Entonces tenemos un lito dentro del conducto cístico, en esta colangioresonancia, el cual
se ve como una imagen hipointensa que se desplaza hacia la izquierda y por lo tanto comprime el conducto hepático común, y este conducto hepático común entonces hace que se dilate la vía biliar intrahepática y un síntoma obstructivo o colestásico debido a un lito. Sin embargo, es un lito que está encístico, proyectando o impactando hacia el conducto colédoco hepático común. La colangitis esclerosante es una enfermedad de origen idiopático o de etiología idiopática en lo más frecuente. Autoinmune se sugiere, la cual es una patología inflamatoria que se reemplaza por tejido fibroso de la vía biliar, tanto intra como extrahepática, y que por ultrasonido, en escala de grises, podemos observar cómo existen estas imágenes hiperecoicas alrededor de la vía biliar, además de un estrechamiento de la vía biliar intrahepática debido a otras imágenes como de tejido fibroso, o sea, que esté inflamado y que se reemplace por tejido fibroso. En las colangioresonancias, que es el estudio como dentro del abordaje de las colangitis esclerosantes, se solicita una colangioresonancia. ¿Y qué es lo que se puede ver por las colangioresonancias? Una estenosis o estrechamientos de la vía biliar intra y extrahepática, pero focalizada, en donde tenemos en ciertos puntos una estenosis y en ciertos puntos dilatación. Vean cómo en la periferia podemos tener un conducto biliar normal o hasta dilatado, y en ciertos puntos estenosis. Dilatación y estenosis y dilatación y estenosis por este mismo reemplazo de tejido fibroso después de un proceso destructivo, autoinmune e inflamatorio. Entonces se hace el diagnóstico de la colangitis esclerosante. Los quistes del conducto colédoco, ¿okay? Hay distintos tipos en donde la vía biliar intra o extrahepática puede generarse dilataciones, las cuales pueden o no dar síntomas. Sin embargo, existen varios. Por ejemplo, el tipo 1, en lo normal es que no tenga evidentemente dilataciones o quistes del colédoco. El tipo 1, como lo vemos en la primera imagen, es cuando existe una dilatación difusa y fusiforme del conducto colédoco o de la vía biliar extrahepática, y solamente eso. El tipo 2 es cuando existe un divertículo verdadero de la vía biliar extrahepática, o sea, el conducto colédoco, y se desvía la vía hacia un pequeño quiste, un divertículo verdadero. El tipo 3 es cuando esta dilatación o este quiste de colédoco se genera dentro del duodeno o dentro de la porción intraduodenal del conducto colédoco. El tipo 4 es cuando tenemos una dilatación de la vía extra e intrahepática, en donde tenemos quistes del colédoco, quistes de la vía biliar, tanto extrahepático como intrahepático, como lo vemos en la imagen de hasta la derecha de la pantalla. Y el tipo 5 es la enfermedad de Caroli, o el síndrome de Caroli. El síndrome de Caroli es una enfermedad congénita, en donde tenemos múltiples focos de dilataciones de la vía biliar, tanto intra como extrahepática, que se generan verdaderos sáculos o sacos de la vía biliar, tanto intra como extrahepática, como podemos ver en el ultrasonido en escala de grises, donde vemos cuando ponemos el Doppler, los vasos intrahepáticos, además de asociados a imágenes anecoicas correspondientes a la vía biliar, que generan sacos dentro del parenquima hepático. Por tomografía computarizada, se pueden observar dentro del parenquima hepático dilataciones hipodensas, con un punto hiperdenso en el centro, correspondiente a la tirada portal, y todo lo demás correspondiente a un conducto o vía biliar dilatada a su alrededor. Y por la colangioresonancia es una dilatación multifocal difusa de la vía biliar, tanto intra como extrahepática, correspondiente a un síndrome de Caroli. Y por último, los amartomas biliares. Los amartomas biliares son también una enfermedad congénita de causa desconocida, la cual, bueno, también se puede llamar complejos de von Meyenburg, y que son dilataciones y formaciones de pequeños sacos de líquido dentro del parenquima hepático, que en un ultrasonido de escala de grises se pueden observar como imágenes redondeadas, anecoicas dentro del parenquima hepático. Por la tomografía computarizada se ven como imágenes hipodensas. Y en la colangioresonancia se pueden observar como imágenes hiperintensas,
lo que nos da que los hematomas biliares son líquido estático, ¿okay? Que no comunica hacia la vía biliar. Entonces, si tenemos estas imágenes redondeadas hiperintensas, o sea, correspondientes al líquido estático, los cuales no comunican hacia la vía biliar y están dentro del parénquima hepático, pues es un diagnóstico de hematomas biliares. Ya lo que nos había faltado para esta clase. No sé si los doctores quieran que me regrese algo más o tengan algún comentario. Bueno, yo primero que nada te quiero felicitar. Se nota que le dedicaste tiempo a la clase, que le dedicaste tiempo a revisar conceptos que normalmente, tradicionalmente, esperamos hasta los últimos meses del R4 para siquiera darle una leída. Y eso nada más demuestra que, ya se los he dicho muchas veces, desde el primer día que entren aquí ya son radiólogos, y la responsabilidad que tienen cada día es estudiar al máximo como puedan, y no tienen ningún impedimento para poder estudiar, aprender y comprender temas que parecieran como que, es que está súper difícil, eso lo voy a aprender cuando sea R4 o cuando sea fellow. Entonces te quiero felicitar, muy buena clase, muy buenas imágenes, muy bien explicado, no mucho texto. Lo que nos interesa a nosotros son las imágenes en realidad. El texto pues no es algo que sea muy relevante si tienes buenas imágenes y se explican como lo haces en los diferentes métodos. No sé si usted tiene un comentario, doctor. De la parte esta de la vía biliar, pues ya lo vimos. Algo que hay que recordar, sobre todo cuando estamos valorando la vía biliar, son los cortes coronales, muy importantes, tanto en tomografía como en resonancia. Hace también que, si bien la colangioresonancia nos permite valorar muy bien el líquido dentro de la vía biliar, en realidad no estamos valorando la fisiología del líquido, simplemente estamos viendo el líquido, como tú lo mencionas, estático, y por lo tanto, si hubiese, por ejemplo, una fuga de vía biliar, pues también la voy a ver el líquido a un lado, así como veíamos el caso que pusiste muy bonito de la policistitis aguda, en el que se veía el líquido alrededor y todo, pero yo no sé si ese líquido, por ejemplo, estuviera jugando o no, ¿sí? Porque puede ser una policistitis gangrenosa, que tenga una disrupción de la pared y que esté jugando. Yo no sé si eso es porque es líquido que está a un lado nada más o porque está realmente saliéndose de ahí. Entonces, realmente cuando nosotros valoremos con resonancia, es necesario también tener otras secuencias, T2 normalmente, un T2 y un T1 para poder valorar muy bien la vía biliar completamente, sino no solamente la colangioresonancia, porque como bien lo mencionas, estamos suprimiendo todos los demás tejidos y no estamos viendo realmente nada fuera del líquido que está dentro de la vía biliar. Si nosotros quisiéramos, ahí me faltó decirte, ¿sí? Habíamos comentado también la parte de Primovist. El Primovist es un agente hepatobiliar específico en el cual en las secuencias hepatobiliares que se hacen a los 20 minutos, ya todo el contraste se encuentra en la vía biliar, o la mayor parte del contraste se encuentra en la vía biliar, y ahí sí estamos valorando la fisiología del líquido de la vía biliar, porque podemos nosotros tener dilatación de alto grado, y así como cuando sucede en el riñón, que tengo una obstrucción y que básicamente el riñón se queda sin filtrar, también sucede lo mismo en la vía biliar cuando hay una obstrucción de alto grado y ya no se está secretando nueva bilis, sino que simplemente es la bilis estancada que está ahí, y la función la podemos valorar nosotros con Primovist, ¿de acuerdo? Y también la fuga verdadera de la vía biliar, porque yo puedo tener mi T1 falsar sin contraste y compararlo con mi fase hepatobiliar y ver si, por ejemplo, en la fosa hepatorrenal ya hay contraste que se esté fugando. Yo lo puedo ahí estar seguro que se está fugando de la vía biliar porque sé que ese contraste se elimina por la vía biliar. Entonces, por ahí nada más faltó eso. Tal vez la próxima vez que vemos este caso hay que agregar esa parte. Okay. Pero bueno, hay que recordar también que muchos litos, sobre todo porque tienen alto contenido de colesterol, no se van a ver hiperdensos en la tomografía. A veces hay un poquito de manera de verlos como una pequeña aumento de densidad en la periferia central. Ese es un patrón muy común que vemos. No lo vamos a ver calcificado, así como cuando estos litos que están pues, evidentes calcificados, como algunos de los que mostraste, pero eso también es importante, que no quiere decir que porque no podemos ver el lito no significa que no hay un lito ahí, a menos de que tengamos ahora sí una
resonancia magnética, podemos descartarlo al 100. También no necesariamente tiene que haber dilatación severa de la vía biliar para que pueda haber un litro. Eso también es importante, porque a veces, por ejemplo, ven ese colédoco no está dilatado prácticamente nada. Si en el ultrasonido, seguramente pues ahí tenemos gas en el duodeno, en el estómago, puede ser que no veamos la porción distal y no vemos dilatación de la vía biliar, perfecto, pero no significa que no pueda haber un litro por ahí y que esté causando un patrón colestásico, etc. Siempre que veamos la vía biliar, hay que revisar los laboratorios, bilirubinas directas, la fosfatasa alcalina, GGT, las transaminasas también, ver si hay otras alteraciones que ameriten de todas maneras hacer un estudio de imagen más sofisticado como la resonancia magnética, ¿sí? No necesariamente porque no está dilatado significa que no puede tener un efecto, así como estamos viendo en este caso. Nada más, no sé si hay otro comentario. Muchas gracias por tu clase, Carlos, estuvo muy buena clase. Gracias. Solamente para comentar, dentro de la patología benigna, la vesícula biliar también considerar la aeroneumatosis, que es un engrosamiento benigno de la pared de la vesícula. Esta pues es una proliferación del epitelio y de la parte muscular de la pared. Y pues es importante conocerlo para hacer diagnóstico diferencial en caso de la colecistitis aguda, porque pues este es un proceso benigno que no requiere alguna intervención. Puede ser focal o difusa y pues ahí es importante para considerarlo dentro de los diferenciales. Y también mencionaste dentro del síndrome de Menici que puede hacerse. También tener en cuenta, existe una clasificación para esto, es la clasificación de hombres, y igual el doctor Ulises ya nos dio un caso interesante bastante detallado de esto para que lo revisen por ahí y pues nada más. Es importante el papel que desempeña el radiólogo cuando tenemos un paciente ictérico, porque el procedimiento de elección ante un paciente ictérico es obviamente el ultrasonido. Y la finalidad es determinar si hay una obstrucción biliar o la ictericia del tipo de fracción. Cuando demostramos que hay una dilatación biliar, que esa es una de las utilidades del ultrasonido, que es el procedimiento de elección, entonces la obligación del radiólogo ahí es determinar el nivel de la obstrucción y la causa de la obstrucción, y para eso utilizamos la tomografía y la resonancia magnética, la colegio, ¿sí? Y tenemos que establecer cuáles son las causas más comunes de obstrucción biliar distal, de obstrucción proximal, etc. ¿Sí? Y sabemos que la obstrucción distal lo más común es los tumores, el carcinoma de la cabeza de páncreas, el ampuloma, ¿sí? Y el tumor del duodeno. Y cuando la obstrucción es central, generalmente alta, en el ilio, el colangiocarcinoma es la posibilidad más viable. Obviamente que las patologías que vimos, la mayor parte de las vías son obstructivas, pero algunas las que se mencionaron, por ejemplo, la colangitis esclerosante y los quistes de colédoco, hay dilatación de la vía biliar, pero no hay obstrucción, ¿sí? Ese es un punto importante cuando estamos haciendo la evaluación del paciente. Hay que determinar si realmente hay una obstrucción o hace una dilatación sin obstrucción. La colangitis, hay dilatación pero no hay obstrucción, y también el quiste de colédoco. ¿Sí? También en cuanto a la colangitis, que no es una patología muy frecuente, debemos de considerar también que se asocia en un porcentaje importante con colangiocarcinomas, en un 15%. ¿Sí? Y también hay que hacer el diagnóstico diferencial de cuando vemos una paciente con una sospecha de colangitis esclerosante, considerar que puede haber en el diagnóstico diferencial lesiones del conducto biliar. Por ejemplo, los pacientes que son sometidos a quimioembolización, ¿sí? Generalmente tienen lesiones de la vía biliar, principalmente centrales en los conductos hepáticos comunes o incluso en el conducto cístico, que pueden confundirnos con una colangitis esclerosante. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Ahí voy.